Y regresamos a un Tertulias Escénicas más, estamos muy contentos, acabamos de conversar con un gran artista nacional y en este momento tenemos a otro artista, solo que de otra rama y otras dimensiones, de verdad, muchas gracias a don Edgar por estar con nosotros en este programa y en esta sección tan bonita que a la gente le ha gustado mucho, Redescubriendo Itkazú. Don Edgar, bienvenido una vez más. No, para mí un placer estar aquí con todos ustedes, esta nueva sección que vamos a hacer y vamos a ir tocando un poquito temas de historia ahí, de la conformación de cómo se fue haciendo Escazú y las zonas que están alrededor, porque siempre es importante saber nuestras raíces, porque si no, no sabemos. De dónde venimos, no sabemos para dónde vamos. Claro. Y tal vez recordarle un poco a la gente, en el programa anterior empezamos un recorrido del Escazú indígena, aborigen más bien, ¿verdad? Del Escazú que podemos hablar de cientos de años para atrás de nuestra época y esa reconstrucción precisamente es la que le vamos a dar continuidad el día de hoy con don Edgar, que es aparte de arquitecto también es paisajista, don Edgar. Esa reconstrucción histórica que también para que la gente lo sepa lo vamos a empezar a trabajar con pequeñas cápsulas durante la semana para que ustedes puedan repetir esta sección y se puedan informar de todo lo que es el Escazú de antaño. Continuamos con la reconstrucción, don Edgar. Ok, la última vez estábamos hablando de los asentamientos, aproximadamente hace unos 4000 años ya habían vestigios de grupos de personas, luego se fue creciendo más, entonces hay un par de libros muy interesantes en colaboración de la municipalidad con el Museo Nacional sobre el desarrollo de cómo se fueron dando esos pequeños asentamientos. Entonces tenemos que prácticamente hace 3000 años ya se daban la presencia de los primeros grupos indígenas. Aproximadamente en el 500 antes de Cristo y 300 después de Cristo ya se da un desarrollo de pequeños asentamientos, ya vemos pequeñas aldeas, más que todo en el sur, por el lado de la iglesia de San Antonio, vemos que ahí fueron donde se empezaron a desarrollar los primeros asentamientos. Después, aproximadamente en el 300, del 300 al 800 después de Cristo es cuando se da ya un tipo de aldea compleja. Ya vemos donde los tipos de cacicazgos, los caciques empiezan a tener su zona. Más que todo igual en estas partes tenemos varios sitios, ahorita los vamos a ir repasando cómo están, bueno, ahí producción me podría ayudar con la imagen para sitios donde están ubicados y a veces nosotros pasamos por ahí, no sabemos que había un asentamiento, ¿verdad? Después en el 800, del 800 después de Cristo hasta el 1550, que fue ya cuando se dio el contacto directo con los conquistadores, ya había una organización social cacical bastante importante en la zona. Ya, o sea, ya teníamos grupos de personas realmente establecidas en el lugar y datos curiosos, porque tenemos los entierros y verbena. Entierros es igual, ahí por como 400 metros de la iglesia de San Antonio, para que la gente más o menos tenga esa idea. Resulta que en la verbena es por más yéndose como para Bello Horizonte, por esa zona se encontraron vestigios de una calzada. Entonces resulta que tenemos una calzada del 300 después de Cristo, que es un camino de 70 metros de largo por 4.5 metros de ancho, o sea, es una calzada bastante importante. Claro, grande. Y eso significa que era la entrada hacia el cacicazgo que se daba en esa zona. Y tal vez, digamos, don Edgar, aunque estamos haciendo toda una reconstrucción histórica, tal vez es importante hacerle ver a los escazoseños que muchos de estos vestigios de esta época todavía actualmente se ven en nuestro Escazú y que en próximos programas también vamos a estar en los lugares específicamente y donde toda esta reconstrucción histórica hay todavía lugares arquitectónicos y vestigios también de cosas pues precolombinas que existieron en este momento en Escazú que se pueden encontrar. Entonces podemos decir, como muy bien usted lo aclara al principio de esta sección, que reconstruir esa historia no es solamente pensar en que fue hace mucho, sino que tenemos lugares todavía más o menos en pie, podríamos decirlos, aquí en Escazú. Claro. Acordémonos que, bueno, que Costa Rica fue una tierra que
prácticamente no se desarrolló tanto con culturas indígenas porque era una tierra de difícil acceso, casi no había material, no, metal, casi, o sea, que entonces no se desarrolló, por ejemplo, como se dio en Mesoamérica, más que todo en la parte de Guatemala, norte, Yucatán, en México, que sí ya eran grandes civilizaciones, ¿verdad? Aquí nos llegó un poco de todo, pero si hubiera, yo creo que si los españoles o los conquistadores hubieran venido 500 años después, yo creo que ya sí el desarrollo de las ciudades aquí ya sería bastante importante, pero bueno. Y don Edgar, digamos usted con su experiencia, ¿a qué le daría la razón del por qué no se desarrolló tanto los asentamientos en Escazú? ¿Tiene que ver con la geografía del lugar o por qué fue que no se dio este hecho, digamos, de que hubieran civilizaciones pues más grandes y más complejas? Bueno, ahí tenemos dos reinos, por decirlo así, o dos cacicazgos importantes, que es el de Pacacua, que es el que tenemos en Villacolón, y tenemos el de Acerí. De hecho, los dos nombres son Axerí, el del cacique Axerí, Exacto. y Pacacua es el nombre del otro cacique. La mayoría de nombres indígenas se toman por nombres de caciques, ¿verdad? Y tal vez, don Edgar, en este caso, digamos, bueno, y hablando un poco de nombres indígenas, Escazú es una derivación de como el programa o la sección redescubriendo Iskatsu. ¿Qué significado tiene Iskatsu? Escazú es piedra de descanso. Piedra de descanso. Acordémonos que nosotros tenemos 4 grandes grupos de nombres en el país, de ciudades, de lugares. Tenemos nombres indígenas, bastante. Guanacaste es un ejemplo que significa árbol de orejas. Si nosotros vemos el fruto parece una oreja, ¿verdad? Entonces es del náhuatl, Guanacaste, Escazú, Pacacua, Acerí, Garavito, Quepos, eran diferentes cacicazgos, como lo decimos. Entonces todavía nos quedó esos nombres prácticamente indígenas que todos lo tenemos, ¿verdad? Inclusive nombres de árboles. Por ejemplo, si yo le digo un árbol que es simbólico en Escazú, es el Huachipelín. Entonces ya hay una zona de Huachipelín. Y hablando de árboles y aprovechando que también tenemos a Tecnoverde que se incorpora hoy al espacio, tenemos por aquí un arbolito y ahorita don Edgar nos va a contar de qué se trata ese árbol para todas las personas que les gusta la siembra, y esto es un árbol que está en peligro de extinción. Hablando un poco de este rescate de raíces también, que también está en peligro de extinción, y precisamente por eso la idea de hacer estas cápsulas de Redescubriendo Escazú, porque yo supongo que hay muchos chicos en este momento que no conocen de esta historia. Entonces, bueno, este arbolito, tal vez contarnos un poco del arbolito que Tecnoverde nos trae hoy, don Edgar. Tecnoverde es una empresa que en estos momentos se está desarrollando una siembra de miles de árboles que están en las fincas, porque yo los he visto, y que son en peligro de extinción. Entonces hoy vamos a rifar un arbolito que se llama Quizarrá. Ya eso casi que no se encuentra. Quizarrá. El nombre científico es Tachigali costarricensis. Entonces, si vemos la segunda palabra del nombre científico, es obviamente que es de Costa Rica. Completamente autóctono. Sí, entonces... ¿Cómo me dijo se llama el árbol? Quizarrá. Quizarrá. Toda la gente que esté en este momento en la casa y que quiera y que le guste y que de verdad vaya a aprovechar el arbolito, ¿verdad? Porque la idea es que lo utilicemos para reforestar también, que nos ponga el nombre, como lo dijo don Edgar, de qué significa Escazú. Eso es muy sencillo, sí, muy que nos sencillo, diga qué significa Escazú, se va a ganar ese arbolito. La primera persona que nos ponga acá qué significa Escazú, se va a ganar ese arbolito. Don Edgar, de verdad muchas gracias por estos espacios tan enriquecedores. Estamos pues muy contentos, y recordarle a la gente que muy pronto vamos a estar en diferentes lugares de Escazú, terminando o más bien haciendo una reconstrucción de esta historia, de estos espacios, y trayéndoles también muy pronto personajes y anécdotas de nuestros pueblos de Escazú. Don Edgar, ¿alguna reflexión final? No, aquí tenemos muchas edificaciones con carácter patrimonial, entonces para que la gente también nos ayude, si alguien conoce la historia de una casa, de algún lugar, también que nos mande la dirección, o a decir, para nosotros hacerle un pequeño estudio arquitectónico de la zona. Y más adelante ahí vamos a ir poco a poco con las iglesias, vamos a ir con las casas, con los salones, restaurantes, todo lo que podamos
cubrir en el tema de historia patrimonial del cantón. Ahí vamos a estar poco a poco, todas las Maravilloso. semanas trabajándolo. Maravilloso, don Edgar. De verdad, muchas gracias por este espacio y por todo este trabajo. Y a todos los escasoseños, estar atentos a esta sección porque de repente en alguna de las casas de ustedes, que son casas también de antaño, podemos llegar a visitarlos para que nos cuenten su historia. Esto es la sección Redescubriendo Iskatsu.